Muy bien, mis hermanos y amigos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a un estudio más para el día de hoy. Nos encontramos ya en un tercer día de la semana y queremos seguir compartiendo un estudio más. El día de hoy estaremos hablando de algo especial, como lo hacemos de costumbre, pero queremos invitarte tú también, donde puedas encontrarte, nos acompañes a través de la lectura. Antes de comenzar queremos orar. Tú que estás ahí, acompáñanos en la oración. Inclina tu rostro o de lo contrario, póstrate a rodillas, pero vamos a orar. Padre amado que esté en los cielos, le pedimos que haga su voluntad el día de hoy. Nos enseñe, nos capacite, nos dirija en todo lo que corresponda a su palabra. Acompáñenos en este estudio que vamos a tener, que su bendita palabra sea la influencia para todos nosotros. Le pedimos estos favores, confiando en esa preciosa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo y su justicia perfecta. Amén. Muy bien, mis hermanos y amigos, bienvenidos todos. Una vez más vamos a comenzar este estudio. El título para el día de hoy, santificar y educar. Interesante el título, santificar y educar. El día de ayer estábamos hablando también de algo especial que el Señor estaba dando a conocer, que era lo que representaba esa señal. Y para hacerles recordar, hermanos y amigos, el séptimo día, el 7, podríamos llamarle así, es una representación de la perfección del Padre y del Hijo. No es que cuando el ángel venga a sellarte o el Espíritu Santo venga a sellarte, como tú lo puedas entender de esa manera, porque para algunos los ángeles son los que van a sellar y para otros es el Espíritu Santo el que va a sellar. Entonces, cuando ellos den el sellamiento, no es que te van a poner un 7 en tu frente de una manera literal o también de una manera espiritual. El libro de Apocalipsis, el capítulo 14, verso 1, dice que será puesto el nombre tanto del Padre como del Hijo. Ese es el sello de Dios. Entonces, el día de ayer veíamos el amor de Dios. Es lo que va a ser puesto en la mente del hombre. Es el sello de Dios. Pero acá hay una representación. Y esa representación es el 7, el número 7. El séptimo día. Vamos a la primera pregunta. ¿Por qué el sábado o el séptimo día es tan esencial para nuestro crecimiento espiritual? Te invito a buscar el libro de Éxodo, el capítulo 31. Y vamos a leer el verso 13. Éxodo 31 y luego vamos a leer el verso 13. Entonces, dice lo siguiente: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Entonces, hermanos y amigos, ustedes lo que están escuchando, estamos hablando de la santificación y de la educación que debería tener el pueblo de Dios. Y el libro de Éxodo nos menciona lo que el Señor recomendó, lo que el Señor le dijo a su pueblo. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo. En esa época era necesario que ellos entendieran lo que estaban haciendo, de lo que iban a guardar. Y ese día tenía una representación muy importante para el nuevo pacto. Entonces dice: porque es señal, en otras palabras, este es un símbolo de lo que va a venir, de lo que se va a dar cuando Él venga por segunda vez. O cuando tú lo
lo recibas en tu corazón. Entonces dice, para que sepáis que yo soy Jehová que los santifico. Notemos el capítulo 20 del libro de Ezequiel y el verso 12. Nos va a mencionar algo muy interesante también, correspondiente a lo que menciona de este sello, de esta representación. Porque lo que hoy tenemos, escucha bien, lo que hoy tenemos como día es una representación de aquel verdadero santo de Israel, de aquel verdadero santo del cielo y la tierra. Recuerden que en el capítulo 2 del libro de Génesis, el Señor hizo 3 cosas cuando Él terminó la creación. Lo santificó, lo bendijo y lo reposó, indicando que tanto el Padre como el Hijo son benditos, son santos, y también en ellos podemos encontrar un reposo. Y de aquí lo que corresponde a lo que dice Marcos el capítulo 2 y el verso 27 y el verso 28, cuando él menciona que ese día fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día, y por lo tanto dice que ese día, o el Señor es el dueño de ese día, ¿no? Entonces él mismo es el dueño, él mismo es ese reposo. Entonces, hermanos queridos, dice el verso 12 del capítulo 20 de Ezequiel: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó. ¿Se dan cuenta? Entonces él dice, y les di también mis días de reposo. O sea, ese séptimo día que tú lo guardas, fue dado para tener como representación de alguien justo, de alguien santo, que un día vendría y entraría en tu vida y viviría contigo. Entonces, eso simplemente es una representación. El día de ayer estudiamos esa representación, ¿no? Estudiamos que era un símbolo del amor de Dios. Entonces, tanto el Padre como el Hijo, ese es el 7, es el número 7, es la perfección. Pero es una representación el día. Entonces, cuando tú observas el día y te afanas en observar el día sin tener en cuenta que hay alguien al cual tú tienes que respetar en ese día, entonces estás en falta. Pero si tú observas ese día con la mira de dar a alguien la honra y la gloria, entonces tú estás en lo correcto. Porque el verdadero santo de Israel y el verdadero reposo es nuestro Señor Jesucristo, junto al Padre, por supuesto, porque en Él podemos encontrar reposo. Él mismo dice en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 28, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los voy a dar descanso. ¿Y cómo encontramos el descanso? Cuando Él viene a nosotros. Por eso en el libro de Juan, capítulo 14, verso 23 dice, yo y el Padre vendremos y haremos morada. Y el capítulo 14, verso 27 dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea, Él mismo se considera, viene a ser un reposo para nosotros, porque tenemos descanso en Él. Entonces, vamos a leer, estamos hablando de la santificación y de la educación. Santificar y educar es el título para el día de hoy, y vamos a leer Joya de los Testimonios en el tomo 3 y en la página 17. El sábado que fue dado al mundo como señal de que Dios es el creador, es también la señal de que es el santificador. Interesante, o sea, cuando tú guardas ese día, tú llegas a santificarte. Pero tú llegas a santificarte no porque guardas el día, sino porque hay un santo que va a santificarte. El poder que creó todas las cosas, escuchen esto, es el poder que vuelve a crear el alma a su semejanza. Interesante la declaración. Para quienes lo santifican, el sábado es, dice, una señal de santificación. Qué interesante. Si ustedes esto no lo sabían, ya le estamos dando a conocer. Que al guardar tú ese día, pero con mira o con visión en el Creador, tú llegas a santificarte. Pero tú no te santificas si tú solamente observas ese día, porque piensas que observar ese día, eso te va a dar mérito para que tú puedas agradarle a Dios. Entonces, si lo vamos entendiendo a buena hora, de lo contrario vamos a pedir ayuda al Creador para que nos dé entendimiento. Entonces dice, hermanos, la verdadera santificación es armonía con Dios, unidad con Él. Miren lo que dice, la verdadera santificación es armonía con Dios,
unidad con Él en carácter se recibe obedeciendo a los principios que son el trasunto, dice, de su carácter, y el sábado es señal de obediencia, que obedece de corazón al cuarto mandamiento. Obedecerá toda la ley, queda santificada por la obediencia. Cuando nosotros llegamos a observar, llegamos a obedecer. Y la obediencia es algo que el Señor lo ha hecho en todo tiempo. Ha sido obediente en todo lo que corresponde a su palabra. Él ha tenido obediencia perfecta y lo tiene hasta que venga por segunda vez. Él tiene obediencia perfecta y eso será por eternidad. Él siempre ha obedecido. Entonces, en esa obediencia perfecta encontramos grandes cosas. ¿Por qué el sábado es esencial para nuestro crecimiento espiritual? Porque es una señal, vamos a poner así, porque es una señal que nos lleva a adorar al verdadero santo. ¿Sí? Vamos a poner así, porque es una señal que nos lleva a adorar al verdadero santo. Correspondiente a todo esto. Eso es lo que hace ese día. Nos lleva a adorar a un verdadero santo, porque yo no voy a adorar al día. Me convierto en un idólatra si yo alabo ese día y adoro al día. Hay mucha gente que dice yo alabo al Señor, pero lamentablemente en la práctica están alabando al día, no al Señor del día. ¿Sí? Es como ir a una misa, por ejemplo. ¿Sí? Es como guardar cualquier día, pero no estás yendo al Señor del día. Recuerden, ir al Señor del día es una santificación que tiene que ser sí o sí. Tenemos que santificarnos en ese día. Entonces ya con eso estamos obedeciendo, estamos llevando lo que Cristo llevó. Dice también la Arabian Herald o revista El Heraldo, el 25 de julio de 1899, esta santificación hace al súbdito fiel semejante a su gran cabeza, Jesucristo. Es llevado a una relación peculiar y eterna con el Salvador bajo la condición, dice, de mantener su obediencia hasta el fin. Interesante. Bueno, me corrijo, es Señales de los Tiempos, 22 de noviembre. Pero también tenemos otro libro más, que bueno, vamos a leerlo. La Arabian Herald o revista El Heraldo, 25 de julio de 1899. La santificación es la medida de nuestra plenitud en el momento que nos entregamos a Dios. Miren, en el día tú debes entregarte a Él. Entonces dice, y creyendo en Él, ojo, creyendo, ahí entra la fe. Tú tienes que tener fe en ese día. ¿Qué pasa si no hay fe? No estás haciendo lo correcto. Entonces dice, en Él obtenemos su justicia, comprendemos que hemos sido redimidos del pecado y apreciamos el sacrificio hecho para comprar nuestra libertad. Entonces ese día es un gran día, un día de bendición, pero únicamente se convierte en bendición si tú y yo, escúchalo bien, entendemos la fórmula de cómo adorar. Acá hay una forma de cómo adorar. No es que tú vayas a adorar como a ti te parece, sino bajo los parámetros divinos. Acá hay parámetros también en la adoración al día del Señor. Entonces, estamos hablando de santificar y educar. Si tú llegas a entender esa parte y llegas a ese día, te vas a santificar, porque el Señor hizo 3 cosas ahí. Santificó ese día, y de acuerdo a esa santificación, tú también deberías ser santo en ese día, y te santificas en el Señor. El Señor va a santificar tu alma, dice el testimonio. Tenemos una segunda pregunta. ¿Cómo los fieles guardadores del sábado promueven felicidad y progreso en nuestra marcha cristiana? Vamos a buscar Isaías 58:13. ¿Qué dice el profeta? En el capítulo 58 y el verso 13. El libro de Isaías, un libro muy interesante, vamos a leer. Te invito a buscar ahí, si tú tienes tu Biblia, no dudes en leerla, es un libro especial que te va a culturizar, te va a ayudar mucho. Capítulo 58, vamos a leer el 13 y el 14. Mira lo que dice este importante libro. Si retrajeres del día de reposo, ojo, tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo.
Ese día no nos corresponde a nosotros, lo corresponde a Él. Pero si ese día lo tratamos como si fuera nuestro, miren lo que dice, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, ¿qué es lo que va a pasar? Acá nos indica a dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer en ese día. No nos pertenece, tenemos que ir a Él, adorar a Él, hablar con Él. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ya nos está dando una indicación muy buena el profeta Isaías, mencionándonos que en ese día tú y yo debemos adorar al Señor del día. Debemos tener respeto porque ese día le corresponde a Él. Yo te pregunto algo. Yo sé que en muchos lugares hay gente que celebra el cumpleaños, o cuando llegue ese día, la celebración lo hacen para esa persona, y le felicitan a esa persona, y de repente le saludan a esa persona porque está cumpliendo un año más. Sería ilógico que cuando yo llegue, a cumplir un año más, alguien venga y en ese día que es pues prácticamente el día que corresponde donde yo nací, vayan a felicitar a otro. Entonces no tendría sentido que me inviten a mí para estar ahí y le feliciten a otra persona. Entonces no tiene sentido. Entonces es igualito, este día que le corresponde al Padre es para Él, no para otro ser, no es para ti, no es para mí. A nosotros se nos ha regalado 6 días para poder nosotros vivir. No es que hagamos nuestra voluntad como a nosotros nos parezca, sino debemos vivir de acuerdo al trabajo que tenemos, pero hay un día que debemos adorar, y ese el séptimo día. Es el séptimo día. Y en ese día, ¿a quién tenemos que adorar? Vamos a un testimonio más de la Biblia, segunda de Pedro 3:18. Si tú tienes ahí tu Biblia, hermano y amigo, busque el capítulo 3 del libro de Segunda de Pedro. Y vamos a lecturar un libro más para corroborar de lo que estamos hablando. Ya el día séptimo lo vamos a detallar todo esto y lo vamos a compartir. Entonces, Segunda de Pedro 3:18. Dice lo siguiente: antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea, escúchenlo bien, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. No es para nosotros. En ese día, tú y yo deberíamos esconder el yo, deberíamos esconder el ego y adorar únicamente a Él. Eso significa que yo hable de Él, porque es su día. Que yo lo presente a Él, tanto en palabra como en testimonio, en carácter, a través de las Sagradas Escrituras, lo debo presentar a Él. Por eso, no deberíamos hablar de nuestras cosas, que lo hacemos comúnmente todos los días. Debemos adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, y debemos hablar de Él, debemos testificar de Él únicamente, mencionar que Él es el dueño de todo esto. Dice la educación, página 250. El valor del sábado o del séptimo día como medio de educación es inestimable. Cualquier cosa que Dios no pida nos devuelve enriquecida. Cualquier cosa, dice, que Dios nos pida nos devuelve enriquecida y transfigurada con su propia gloria. El diezmo que pedía a Israel era dedicado a conservar entre los hombres, en su gloriosa belleza, el modelo de su templo en el cielo, la señal de su presencia en la tierra. Del mismo modo, la porción de tiempo que nos pide es devuelta con su nombre y su sello. Miren qué interesante declaración. O sea, todo eso no tiene prácticamente, como podríamos pensar, una pérdida de tiempo o algo que no nos dé seguridad y garantía. Tiene algo
tiene bastante, tiene recompensa. El sábado es una señal del poder creador redentor y redentor. Señala a Dios como fuente de vida, ojo, y conocimiento. Por eso que ese día es una representación de Él. Por eso que ese día es una representación de Él. Entonces dice, recuerda al hombre la gloria primitiva y así da testimonio del propósito de Dios de volvernos a crear a su imagen. Qué interesante, la educación 250. Hermano y amigo, tú que estás escuchando, es importante meditar en este día. De repente para muchos no lo vamos a entender porque no lo meditamos. Pero para los que lo entendemos, que el día séptimo simplemente es un símbolo, es una representación del verdadero Creador, nos vamos a deleitar en eso, como dice el profeta. Entonces la pregunta dice, ¿cómo los fieles guardadores del sábado promueven facilidad y progreso en nuestra marcha cristiana? Vamos a poner lo que dice, como respuesta a lo que dice el profeta Isaías. Deleitándonos en el Señor en su día. Deleitándonos en el Señor en su día. Porque si nos deleitamos en el día, sin el Señor no tiene sentido. Hay que deleitarnos en el Señor en su día, que corresponde mucho. Entonces, mi hermano y amigo, que el Señor pueda bendecirte en este día. El día de mañana vamos a continuar hablando y quisiéramos que tú puedas meditar también el mensaje que hemos traído para el día de hoy. Tu amigo Víctor Cusco se despide, un abrazo a la distancia, nos encontramos el día de mañana. Si el Señor lo permite, medita en lo que hemos estudiado. Bendiciones, nos encontramos el día de mañana.